Muy bien. Presento muy rápidamente a las personas que nos van a acompañar, digamos, que nos van a explicar cosas alrededor de YouTube y qué tipo de investigaciones están realizando en YouTube actualmente. Empiezo, quizá por José Miguel Tomasena, que es muchas cosas. Es escritor, es profesor e investigador en la Pompeu y también es ayudante de investigación en el proyecto. Él ha trabajado muy intensamente sobre el tema de booktubers, por tanto, esa idea de YouTube de nicho yo creo que, bueno, es un trabajo muy, muy interesante del cual nos va a hablar hoy. Luego tenemos ahí a Israel Márquez, que es profesor de la Universidad Complutense y que ha trabajado YouTube desde perspectivas muy distintas. No sé muy bien qué es lo que nos va a contar hoy, pero realmente la ha trabajado muy a fondo desde esta perspectiva semiótica narratológica, los discursos alrededor de YouTube desde diferentes puntos de vista. Y luego Glisenda es catedrática de nuestra universidad y compañera de fatigas, de trabajos y de diversión durante muchos años. Y aparte de la anécdota de YouTube, ella ha abordado YouTube y toda la perspectiva de la creación de públicos y la creación de la legitimidad. Y, o sea, de alguna manera, Glisenda llegó un momento que como que le dio la vuelta al estudio de YouTube y como movió el foco, ¿no? de ver un poco qué sucede con los públicos y cómo el youtuber no solo es un creador de contenido, sino que es alguien que se dirige, que crea una narrativa, que crea una serie de historias directamente alrededor de sus públicos. Porque creo que son, bueno, aproximaciones que son súper interesantes y que seguro que vamos a encontrar muchos puntos de contacto. Y entonces, nada, empezamos y yo os quería preguntar, si queréis, en el orden que os parezca, qué es lo que os llevó a YouTube como objeto de investigación y un poco qué es y a partir de ahí hacia dónde os ha ido llevando vuestro trabajo. Pues adelante. Muchas gracias. ¿Quién empieza? José Miguel, ¿quieres empezar tú? Bueno, empiezo yo. Bueno, hola a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí y dialogar un poco de estos temas. Pues yo llegué a YouTube un poco fascinado por uno de los temas que vamos a hablar hoy, que era como el grado de popularidad y de celebridad que encontré en algunos booktubers en específico. Yo acababa de publicar mi primera novela en México, en una editorial pues, más o menos importante de Tusquets, ¿no? Y había sido muy difícil para mí. Y entonces luego la realidad es que vendía muy pocos libros y casi nadie se interesaba por lo que yo había escrito y como que comunicar como mi libro era muy difícil. Y casi al mismo tiempo descubrí que había estos jóvenes, estos chavos que tenían unas audiencias enormes, ¿no? O sea, que había gente que tenía, en aquel momento, Raiza Rebelles, por ejemplo, una booktuber de Monterrey, en México, tenía 600,000 suscriptores, o Javier Ruescas, un booktuber español, que también escribe literatura juvenil, tenía 200,000 suscriptores, ¿no? Entonces yo decía como, ¿qué pasa con este fenómeno? Y me interesó asomarme, ¿no? Y me interesó asomarme también porque era un espacio como de confluencia de mis intereses, que básicamente era como cómo circula la literatura ahora en redes sociales, cómo participan también las audiencias en la producción de sentido y de relatos, y al mismo tiempo, pues, temas que tenían que ver con el creciente poder de las plataformas digitales en nuestras mediaciones. Y bueno, por ahí entré y lo escogí como tema para mi tesis doctoral. Y después, como parte de la aproximación metodológica, me convertí yo mismo en booktuber, como parte de mis estrategias autoetnográficas. Entonces abrí mi propio canal y he estado publicando videos y documentando mi propio proceso para a partir de ahí tratar de comprender pues, distintas cosas que pasan, básicamente.
No sigo yo, si queréis. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha bien? Sí, vale. Un placer estar con vosotras y vosotros, luego con los compañeros de la UOC. Como sabéis, pasé un tiempo allí como estudiante, después como investigador, y siempre es un placer compartir espacio con vosotros, ¿no? Bueno, yo llego a YouTube desde mi tesis doctoral, pero a partir de una plataforma que no era YouTube, que era Second Life. Second Life en su momento fue como la plataforma paradigmática, ¿no?, de la cultura digital. Incluso llegaron a hablar de que iba a ser la web del futuro y todo esto, ¿no? Pero con Second Life pasó una cosa curiosa, ¿no?, que, bueno, pues no ha desaparecido Second Life, pero sí su interés mediático, digamos, ha decaído bastante. Ha decaído porque ha habido una migración digital. Hubo una migración digital, digamos, hacia otros espacios, vinculado a un paso del concepto de avatar, digamos, tridimensional que manejaba Second Life, a un concepto de perfil, ¿no?, de perfiles, de canales, etcétera, etcétera. El éxito de Second Life, digamos que se contrarrestó con el éxito de las redes sociales digitales y el auge de MySpace, el auge después de Facebook y de YouTube. Y precisamente haciendo etnografía en Second Life, bueno, que es mi tesis doctoral, llegué también a que el grupo, la comunidad que estudié, publicaba muchas cosas en Facebook y en YouTube. Es decir, utilizaban esos ya espacios para publicar fragmentos de fotografías, de relatos y también de vídeos, ¿no?, grabados en el propio Second Life, que ya colgaban en YouTube. Llego también por mi propia práctica docente, porque YouTube es un espacio pedagógico muy interesante. Yo lo he utilizado siempre mucho con mis alumnos y, de hecho, lo sigo utilizando, ¿no? Actualmente mis alumnos de semiótica en la Complutense tienen que hacer un trabajo en grupo que es analizar precisamente un youtuber o una youtuber a partir de una serie de conceptos semióticos, entre ellos las funciones del lenguaje de Jacobson, ¿no? Entonces, bueno, me ha permitido eso, utilizarlo como recurso docente de enseñanza-aprendizaje, y la verdad que con muy buenos resultados. Y también me interesa muchísimo YouTube a nivel personal, es decir, yo soy un amante de la música, como bien sabe Tony, ¿no? Y, bueno, pues YouTube es un verdadero archivo musical de músicas de todo tipo y de toda la historia, ¿no? He publicado también sobre eso, sobre YouTube como espacio digamos, de archivo musical. Publico un artículo en la revista Telos y algún otro más, y ese interés personal, digamos, por la música en YouTube me ha llevado también a querer, digamos, investigarlo a nivel académico. Y luego después el tema de los youtubers, que es el que nos ocupa hoy, fue sobre todo a raíz de la estancia postdoctoral que hice con Elisenda en la UOC, que nos surgió ese fenómeno, ¿no? Yo ya venía un poco con la idea de investigar algo así, y coincidió que además Carlos Escolari en la Pompeu Fabra estaba dirigiendo un proyecto vinculado a estos nuevos agentes mediáticos, ¿no? Y eso nos permitió, digamos, centrarnos en estas figuras, nuevas figuras mediáticas que apelan a una audiencia, digamos, juvenil, y que de alguna forma se han convertido en nuevos ídolos mediáticos, aunque esto lo podemos después problematizar, ¿no? Me toca a mí, ¿no? Vale, pues buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros. Yo me dedico a ¿Dónde estoy? No me veo. Bueno, ¿me veis? Debo estar sí por ahí en el aire. Mejor. Si me veis vosotros, pues ya está bien. No, lo que os decía, que me dedico a la antropología. Mi trayectoria académica es que me formé en antropología social y cultural. Mi primer trabajo de campo fue con los gitanos en la ciudad de Granada, y de esta gitanología me fui a Los Ángeles, donde descubrí la antropología visual, la antropología de los medios de comunicación, y como que hizo un flip, ¿no? Mi cerebro hizo un flip down, y me interesó mucho seguir investigando sobre qué hace la gente con los medios, ¿no? Cómo se utilizan los medios de comunicación para la producción
cultural, para la sociabilidad, para la construcción de identidades colectivas, personales, etcétera. Entonces, bueno, nos juntamos con Toni, con Gemma, con Toni Roig, con Gemma San Cornelio, ¿no? Que fue la pequeña germen de Media Actions. Estaba Adolfo Estaleya también, con Edgar Gómez, Cruz, ¿no? Fuimos un pequeño equipillo que empezamos a investigar sobre las interacciones mediadas por ordenador, sociabilidad online y esas cosas de la cultura digital. Y cuando salió, cuando emergió YouTube, ¿no? Cuando fue en el 2000, en Barcelona, llegó sobre el 2005-2006, ya enseguida nos lanzamos, ¿no? Eso teníamos que estudiarlo. Y la perspectiva que entonces utilizamos, y que al menos yo con mi bagaje, ¿no? Desde la antropología visual, lo que me interesaba es la autoproducción y la autorrepresentación, ¿no? Cómo la gente pues se autorrepresentaba a sí misma, qué es lo que colgaba Internet y con qué finalidad, ¿no? Por qué hacía lo que hacía. Y así es como surgió un poco una investigación un poco salvaje, ¿no? Que era, en mi caso, hicimos varios estudios de caso con Gemma y con Toni, en mi caso era la representación del metro de Madrid en YouTube, ¿no? A partir de aquí, pues ya seguimos trabajando y investigando sobre los distintos medios y siempre quedó como YouTube de fondo, y a mí me abrió la posibilidad de estudiar Internet desde un punto de vista audiovisual, porque hasta entonces Internet era preferentemente textual, ¿no? Entonces, lo visual para mí nace con YouTube y me permitió unificar los dos campos de investigación que llevaba como trayectoria, ¿no? La antropología visual y la antropología digital o de los medios. Y así estamos. Nos juntamos también con Isra, como él ha contado, para participar en ese proyecto europeo con Carlos Escolari y con Tomasena. Y de ahí salió también una investigación sobre los YouTube juveniles, porque estábamos estudiando precisamente qué hacen los jóvenes con los media y de qué manera podíamos aprender del conocimiento que los jóvenes y las jóvenes generaban a través de cómo aprendían ellos, ¿no? Y para qué utilizaban los medios. Salió YouTube entonces como un fenómeno emergente. Casi no habían estudios de youtubers entonces. En Inglaterra sí, el de Burrell y Green, pero en Latinoamérica y en el Estado español la verdad es que había muy poca literatura en el 2015, ¿no? Que es cuando 2016, que es cuando aparece el fenómeno YouTube. Los jóvenes adolescentes nos empiezan a hablar de ello y a partir de aquí empezamos la investigación con Isra y con Tomasena, y que ha dado pie a diversos artículos que hemos escrito conjuntamente, y no haré spoiler de lo que hablaremos luego. Bien, estupendo. Pues no sé, ya hemos establecido un poco la rueda. No sé si queréis entrar un poco más concretamente en algún aspecto más específico de vuestro trabajo y luego empezamos con las preguntas. ¿O queréis que lance alguna pregunta así un poco en general que os permita ir Tú eres ganando? El moderador, Toni. Sí. A lo que mandes. Venga, échanos preguntas, Toni. Vale. No, porque la primera es la complicada, porque me gustaría que fuera alguna cosa que os permita... O sea, yo tenía en la cabeza, escuchándoos, pues ya unas cuantas. A mí me interesaba, si quieres, José Miguel, ya que sí, seguimos un poco el orden. La idea es cómo fue para ti enfrentarte a los youtubers, lo que llaman los youtubers de nicho, ¿no? Porque ahora estáis hablando, tú, por ejemplo, que también has formado parte de Transmedia Literacy, del macroproyecto sobre transmedia y aprendizajes y este tipo de capacidades. ¿Cómo ha sido para ti plantearte una investigación sobre un nicho muy específico, muy concreto como comentabas tú, en el cual no hay, o sea, hay algún caso de, entre comillas, de celebridad, pero no es lo más habitual, pero en cambio sí que hay una enorme necesidad de autenticidad.
a la hora de presentarse al público. ¿Cómo te lo planteaste? Bueno, hace rato confesé que yo llegué un poco deslumbrado por esta idea de que los booktubers tenían grandes audiencias y un poco de envidia de cómo es que consiguen comunicar e interesar a tanta gente. Pero muy pronto me di cuenta de que en realidad solo una minoría de booktubers los que consiguen concentrar esta popularidad, ¿no? La gran mayoría, yo he seguido, tengo datos de aproximadamente 460 canales en toda Iberoamérica y, digamos, ordenados en términos de su popularidad por el número de seguidores, de suscriptores o de views, realmente tiene una forma esta de la larga cola, ¿no? El viejo concepto de Chris Anderson de que unos pocos productos culturales concentran la atención mediática, ¿no? Entonces, digamos, el 20% de los canales concentra el 92% de las vistas. Esto ya habla de cómo también los algoritmos y la lógica de la plataforma concentran la atención en unos pocos creadores de contenido. Entonces, si tú buscas BookTube en español, te van a aparecer estos canales que son como los más, vamos a decir, mainstream, pero luego hay centenares, literalmente, de pequeños canales con muy pocos suscriptores que están mucho más en la lógica cultural de la bibliofilia y de compartir y de pequeños grupos sobre todo adolescentes y jóvenes que les gusta leer y que no encuentran en sus espacios sociales, en sus escuelas, en sus comunidades, gente con el mismo interés, ¿no? Que han encontrado en Internet pues este espacio para conectar con personas de otros sitios, ¿no? Y lo que he ido después descubriendo y estudiando es que hay un fenómeno que yo llamo comercio de la conectividad a partir del concepto de José Van Dyck, que es cultura de la conectividad, en la que los booktubers, a pesar de que no sean tan grandes, consiguen acumular una serie de suscriptores y de gente a la que le hacen llegar ciertos mensajes, y esta conectividad la venden o la intercambian con la industria editorial. Entonces, básicamente, en el caso pequeño de ellos, como no hay dinero de por medio, salvo en los casos ya muy grandes, pero básicamente lo que hay son libros gratis, que para un adolescente es un buen trato, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es hablar de estos libros y hacer reseñas. Yo he analizado también pues, las dinámicas de poder que se establecen entre una industria cultural que en algún sentido los utiliza, dándoles libros que para una editorial grande no significan nada, no les cuesta mucho, y sin embargo hace llegar el mensaje a otros. Y esto, al interior del grupo de los booktubers, ha generado muchos debates, porque unos a otros se acusan de haberse vendido o de haber, digamos, cedido su autenticidad a cambio de los pequeños favores que pueden obtener de las editoriales, que es básicamente libros gratis y que en las ferias de libro los invitan a conocer a sus autores favoritos, de los que son fans, y que los inviten a entrevistarlos, ¿no? Como son chicos muy entusiastas, pues a veces terminan aprovechándose de ellos, y los otros los critican por venderse o por traicionar el espíritu de un verdadero booktuber. Muy bien. Bueno, Isla, no sé, para ti un poco, iba un poco la misma pregunta, porque yo creo que tú has trabajado tanto estudiando youtubers o personajes de YouTube masivas, pero también perfiles o fenómenos bastante más de nicho. Entonces, si quieres también comentar algo de eso, cómo te lo has planteado en tu investigación, y también cómo nos podrías apuntar a cuáles crees que son los cambios que para ti te han parecido más evidentes desde que hablabas tú de la época en que los usuarios de Second Life publicaban, ¿no? Como los gamers, ¿no? Que también muchos youtubers empezaron como gamers en YouTube. ¿Cómo ha cambiado a los fenómenos más recientes o las crisis, ¿no? incluso de este sistema de celebridad? Uh-huh.
Sí, bueno, los artículos que he escrito con Elisenda, el de hegemonía y contrahegemonía en el fenómeno youtuber, por ejemplo, ahí ya, y en los otros también, en realidad, siempre hemos problematizado el mismo concepto de youtuber, es decir, ¿qué es un youtuber?, ¿no? Para mí es sintomático que en el año 2016 el término youtuber se agregó al diccionario de Oxford, ¿no? Como una de las palabras clave del año, ¿no? Pero allí en el diccionario se define que un youtuber, en ese diccionario de Oxford, es una persona que utiliza la plataforma de YouTube para subir, producir o aparecer en los vídeos, ¿no? Entonces, es una definición sumamente inclusiva y en ese sentido, youtuber, puedo ser yo mismo ahora si empiezo a subir contenido o a aparecer en vídeos en YouTube, ¿no? ¿Qué ocurre? Que mientras que ese, podemos decir, significado denotativo, ¿no? En términos semióticos, ¿no? Dado por un diccionario, ¿no? Tenemos también toda la connotación o todo el imaginario que rodea el término, ¿no? Y en ese imaginario que rodea el término tenemos la idea de que un youtuber es normalmente una persona joven, ¿no? En principio, como decías tú, muy vinculado al mundo gamer, ¿no? Los primeros youtubers que de alguna forma empiezan, al menos en España, ¿no? Empiezan a despuntar, están muy vinculados con los videojuegos, el caso paradigmático del Rubius, ¿no? Entonces, hablamos de eso, de un imaginario ligado a esa idea de youtuber como alguien joven, alguien vinculado al mundo gamer, que produce vídeos en su casa, ¿no? En su habitación, concretamente, la habitación que es precisamente uno de los elementos definitorios de este estilo youtuber que Elisenda y yo hemos trabajado. Entonces, tenemos ese imaginario y, sobre todo, dentro de ese imaginario, el hecho de que te vuelves famoso, ¿no? Un youtuber es alguien famoso, alguien como el Rubius, alguien como Auronplay, alguien como Dulceida, ¿no? O sea, en ese imaginario está esa idea del éxito, de la fama, ¿no? Ligado a través de una plataforma concreta, que en este caso es YouTube. Yo también me había planteado para el seminario, que lo entiendo más como una discusión, puede ser muy interesante al final que surjan discusiones sobre esto, si sigue siendo operativo el término youtuber en los últimos años, ¿no? Es decir, los últimos años, últimamente, ¿no? El término youtuber ya, de alguna forma, no representa toda esa enorme cantidad de gente que está produciendo contenidos y está siendo cada vez más desbancado, digamos, sustituido, ¿no? O ampliado, expandido, ¿no? Por otros términos como el de influencer o el de streamer, ¿no? Para mí es sintomático de ese cambio también el éxodo o migración digital que se ha producido de muchos youtubers hacia Twitch, ¿no? Twitch, por ejemplo, que ha acogido a numerosos youtubers porque precisamente YouTube ya no les da las facilidades, digamos, que tenía antes, ¿no? En cuanto a uso de lenguaje inapropiado, en cuanto a monetización, que es uno de los aspectos también centrales en todo el fenómeno youtuber. Entonces, yo veo una tendencia a eso de que YouTube se ha quedado algo muy concreto, ¿no? Y se está expandiendo actualmente hacia conceptos más inclusivos, como puede ser el de influencer o el de streamer, ¿no? Aunque también hay, digamos, creadores de contenido ligados a plataformas, ¿no? Como puede ser el youtuber, hoy se habla de Twitchers, ¿no? O de TikTokers, ¿no? Eso siempre va a estar. Volviendo a la semiótica, son palabras motivadas, ¿no? Creadas a partir de una plataforma, ¿no? Entonces, bueno, uno de los retos, ¿no? que quisiera plantear también es problematizar ese concepto de youtuber hoy en día y si sigue siendo operativo, ¿no? Por ejemplo, últimamente, a nivel más personal, he estado siguiendo mucho, sobre todo con la Eurocopa y todo esto, el canal de Mundo Maldini, ¿no? Que Mundo Maldini, que es lo lleva este periodista especializado, ¿no? En deportes, Maldini, Julio Maldonado, ¿no? Y es un caso muy interesante de un youtuber, porque no deja de ser un youtuber, pero no ligado a ese imaginario joven de youtuber. Es una persona ya con un éxito, ¿no? Y una expertise detrás a nivel de periodismo deportivo. Es muy conocido, digamos, ya en el ámbito televisivo, ¿no? En el ámbito del fútbol, concretamente, fútbol nacional e internacional, pero que ha creado un canal, creó el año pasado precisamente un canal, Mundo Maldini, que está teniendo un enorme éxito, ¿no? Está teniendo un enorme éxito y él se califica como youtuber también en algunas entrevistas, ¿no? Entonces, eso, digamos que
permite salirnos de ese imaginario del youtuber como alguien joven, ¿no?, vinculado a videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego yo, con lo de la cuestión de nicho que comentabais y sobre lo que comentaba Tomasena, yo creo que es muy importante incluir la dimensión de la economía política en el estudio de YouTube. Es decir, el fenómeno youtuber hoy en día no se puede entender sin tener en cuenta todos los aspectos ligados a la economía política de la plataforma y cómo afecta a los propios creadores de contenido, ¿no? Ha habido casos como el de PewDiePie, el del propio Wismichu, ¿no? Auronplay, que también hemos analizado eso, Elisenda y yo, ¿no? Ha habido una fuerte crítica a la plataforma, ¿no? Y una crítica vinculada a la economía política de la plataforma, cómo la plataforma empieza a implementar, digamos, mecanismos de censura, mecanismos de restricción, ¿no?, hacia el lenguaje de los jóvenes. Por ejemplo, el estudio de los insultos, que lo hemos abordado en el último trabajo que hemos publicado Elisenda y yo, ¿no? Cómo YouTube empieza a fomentar una ideología de la plataforma vinculada al family friendly, ¿no? Es decir, dirigido, ¿no?, a un lenguaje familiar y correcto, ¿no? Un caso muy sonado fue el de las quejas de Disney, ¿no?, a PewDiePie por el empleo del lenguaje malsonante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también hemos abordado, a raíz de la conceptualización que hizo Jin Kim sobre la plataforma, que ha habido dos YouTube. El YouTube pre-Google, ¿no?, y el YouTube post-Google, ¿no? El YouTube pre-Google, que es cuando nace, incluso con el lema este de broadcast yourself, ¿no?, de retransmítete a ti mismo, responde a un clima de época, ¿no?, que se están haciendo todo ese concepto, esa ideología de la web 2.0, de la creación de contenido, de la democratización del contenido, de precisamente esa idea del broadcast yourself que recupera el lema punk del do it yourself, hazlo tú mismo, ¿no? Como decían los Sex Pistols, no necesitas saber música, coge una guitarra y toca, ¿no? Aquí es lo mismo, no necesitas saber o tener conocimientos, digamos, audiovisuales, de producción audiovisual, enciende la cámara, graba y cuenta tu vida, ¿no?, o tus intereses, tus aficiones y compártelas con las demás, ¿no? Entonces, eso cambia, esa visión, esa ideología, digamos, de YouTube, como plataforma de creación de contenidos y plataforma democrática, cambia completamente cuando es adquirida por Google, ¿vale? Cuando es adquirida por Google, y ese es el YouTube post-Google, ¿no?, que es el que estamos hoy, ¿no?, donde empiezan a aparece el programa de partners, que tiene mucha influencia en lo que es YouTube a partir de entonces y sigue siendo actualmente, ¿no? Es cuando aparece eso, y que incluso un autor que me interesa mucho, que precisamente vincula las líneas de los estudios culturales con la economía política, que es Toby Miller, ¿no?, se refiere en un capítulo de un libro dedicado a YouTube, habla de YouTube como corporativo, ¿no? Es decir, que ya se convierte en un entramado corporal, ¿no? Corporativo, y consecuentemente el contenido ya no es el mismo, sino que está supeditado a esa dimensión corporativa vinculada a digamos, a grandes plataformas, a grandes infraestructuras, ¿no?, industriales. La cuestión de la industria cultural que comentaba Tomasena es muy importante también, cómo entra también la industria cultural, y es una tendencia que vemos en los youtubers. Es decir, la mayoría de youtubers famosos han acabado, digamos, siendo cooptados de alguna forma por una gran industria cultural, una gran industria mediática, como puede ser Disney, como puede ser Hollywood, etcétera, etcétera. Bueno, no me extiendo más. No, es muy interesante. Vale, voy por Elisenda. Luego comentar en la línea de lo que estabas diciendo, que intentaremos ahora, después de esta, vamos a cerrar la ronda y que luego intentaremos también abrir dentro del tiempo que tengamos para que podamos trasladar preguntas a cualquier persona que esté ahora siguiéndonos. Muy bien, pues Elisenda, bueno, ya hemos hablado de muchas cosas, o sea que tú siéntete libre de poder añadir o completar, porque además también tienes muchos puntos de contacto con las investigaciones de las que hemos hablado. Un poco yo te planteo de partida lo mismo, con la particularidad de que tú también te has interesado, como comentaba al principio, por ese vínculo, ¿no?, la idea de autenticidad en la relación entre el youtuber
y sus públicos, ¿no? Como esa idea un poco al revés de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo el youtuber crea sus públicos, crea sus seguidores, un tipo de vínculo muy especial. Pero bueno, aquí vale todo. O sea, hemos hablado ya de un montón de cosas, el tema de cómo ha evolucionado la plataforma, que tú también has estado desde el principio, desde esa época pre-Google, hasta ahora y toda esta crisis de esta consideración incluso del propio nombre del youtuber, ¿no? como figura. Pues adelante, lo que tú quieras añadir. Bueno, yo estaba escuchando a mis compañeros embelesada porque ya han dicho muchas de las cosas que queríamos discutir y poner sobre el tapete hoy, ¿no? A mí lo que me pasaba es desde dónde miramos, ¿no? A mí lo que me interesaba mucho es desde dónde miramos el fenómeno y con qué herramientas conceptuales. Porque desde los medios, ¿no? Desde un análisis de medios y muy vinculada al análisis de mercado y a las industrias culturales, se tiende a entender los públicos, ¿no? Como consumidores y las industrias culturales o los creadores como productores, ¿no? Entonces, un poco lo que me pregunto es cómo, sobre todo al Internet y el primer YouTube, irrumpe en este equilibrio que estaba muy claro entre quién eran profesionales de la cultura, quiénes eran los amateurs y lo que era toda la producción doméstica, por ejemplo, de fotografías, de cine casero, vídeos, ¿no? Que era para el autoconsumo, ¿no? Y había como una división entre estos tres mundos que estudió bien Pierre Bourdieu y que también Stuart Hall lo definía muy bien a partir del circuito o el círculo de la cultura, ¿no? A mí lo que me interesaba es esa irrupción de la gente como creadora cultural y cómo, sobre todo al principio, como cualquier persona, como ha dicho antes Isra, pues puede colgar sus vídeos en YouTube y de repente, pues por A o por B, sus vídeos son vistos, ¿no? Y eso entra en la producción cultural mediática. O sea, pasa a ser de un producto cultural de una persona que lo hace en su casa a ser un producto mediático con un público muy amplio, ¿no? Además internacional y a nivel global, ¿no? Porque pensemos que Internet también tiene esta vertiente de cultura digital global, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Por una parte, parece que se destruye esa hegemonía de los grandes medios con la irrupción de los ciudadanos, incluso se hablaba de periodismo ciudadano, ¿no? Que invaden las redes con sus propias producciones, con sus propias historias, con sus propios modos de hacer, ¿no? Muchas veces con medios muy escasos o de un modo muy amateur o muy casero, ¿no? Fíjate que esto es lo que ha quedado de los en los youtubers, ¿no? Esa comunicación directa de tú a tú, que parece que no haya intermediación y que no haya una distancia entre el público y el creador, ¿no? O entre el youtuber y su audiencia, sino que, como lo decíamos con Isra cuando trabajábamos sobre ese concepto, ¿no? Como Walter Benjamin hablaba del narrador al lado del fuego, ¿no? Que se dirige a su comunidad y es parte de esa comunidad desde donde él narra, ¿no? Y la comunidad es narrada. Y en ese sentido, no hay una distancia que Nick Couldry señala, y a mí me parece muy interesante como lo señala, como el establecimiento de un profano y de un sagrado, de un profesional y de un amateur o casero, y que esa diferencia hace el poder, ¿no? Ejerce un poder de comunicación y una hegemonía mediática y un discurso que se torna entonces el discurso legítimo, el discurso válido, el discurso hecho para la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que hemos visto a lo largo de estos años es cómo lo que Jenkins decía, ¿no? La cultura participativa y esa convergencia entre el grassroots, ¿no? entre la producción y la creatividad de la gente normal y corriente, de la ciudadanía, con las grandes industrias mediáticas, parece que haya una colisión, parece incluso que se pone
en entredicho, ¿no? Una cierta, y ahora estamos, quizá, podríamos hablar de ello, ¿no? De una cierta deslegitimización, ¿no? A través de las fake news, etcétera, también forma parte de esta lucha de hegemonías, ¿no? ¿Quién tiene la legitimidad? ¿Quién tiene la credibilidad? ¿Desde dónde hablas para que puedas ser creíble, ¿no? En definitiva, lo que vengo a decir es que lo que decía Nisra, leído desde esa perspectiva, vemos que se vuelve a instaurar una separación ritual con la conversión de estos youtubers, influencers, etcétera, en estrellas mediáticas que vuelven a estar distanciadas del público. Y eso es una cosa que hay que comprender, porque no sé si está pasando así. Es decir, la autenticidad y la lucha por la autenticidad, para mí, está vinculada a ese mantenimiento de un estrecho vínculo y de una comunidad entre creador entre el creador o la creadora y su público, ¿no? Y eso es muy importante, y como lo hemos estudiado con Isra, y también lo ha estudiado Tomasena y muchos otros autores coinciden, que ese vínculo que se establece directo y experiencial es muy importante y que esa autenticidad es fundamental para la legitimidad de la práctica, ¿no? de estas personas. Entonces, por una parte tenemos, perdón, me estoy haciendo ya para terminar, ¿no? Tenemos esta estrellización otra vez, ¿no? Que vuelve a tensar el arco y vuelve a establecer líneas divisorias y jerarquizaciones dentro de lo que parecía una democratización de los medios. Por otra parte, tenemos este conocimiento experiencial que es mucho más valorado y mucho más cercano a la gente. La gente ya no quiere que le echen muchos rollos teóricos, sino alguien que ha vivido la experiencia, que cuente sus conocimientos a partir de esa experiencia vivida. Y ese es, también lo hemos observado que es una manera en que, dijéramos que es el estilo youtuber que hemos teorizado con Israel, pero también es como un género discursivo, retórico, de proximidad y de hacer este ensamblaje con los públicos y las audiencias, ¿no? Por lo tanto, yo diría que en el meollo está ese vínculo del público, que además es un público que en teoría, ¿no? Co-crea, ¿no? Es parte, no hay una distancia en principio jerárquica entre, vamos a seguir llamándolo youtuber, luego o influencer, porque eso también lo hemos visto con Gemma San Cornelio y con Sandra Martorell en el caso de los influencers en Instagram, ¿no? O los eco-influencers. Por lo tanto, dijimos que la gente está, y esa sería mi pregunta, si hay un nuevo modelo de conceptualización de lo... Uy, se me está acabando la batería del modelo de producción cultural, en definitiva. Y voy a buscar un cable porque tengo sin cable el ordenador y se me está acabando. Gracias. Suerte en el bosque. Voy. Enseguida vuelvo. Wow. Pues vaya, pues parecía que Elisenda abordaba cuando ya, como que ya se ha dicho todo y ha lanzado todavía más cuestiones que son súper interesantes. Tenemos ya algunas preguntas por aquí. No sé si de todas maneras si queríais hacer José Miguel o Isra mientras Elisenda recupera un cable. ¿Queréis comentar algo de lo que habéis dicho a uno de vosotros? A mí me interesa mucho esa pregunta que ha quedado en el aire, casi literalmente, ¿no? Sobre si realmente hay un nuevo modelo o qué sucede con esta contradicción entre lo que decía Elisenda de tensar el arco, pero por otro lado esta dimensión experiencial, ese estilo que parece que no se ha ido o que no quiere irse. Entonces, como, no sé, lo que queráis. Yo quería decir que yo sigo percibiendo que hay esa tensión todo el tiempo en relación a algunas de las cosas que decían tanto Israel como Elisenda, ¿no? Por un lado, es innegable que YouTube le da la posibilidad a que la gente hable, una posibilidad que digamos que el ecosistema de medios previo no les permitía, ¿no? O sea, esta idea de que realmente tú puedes transmitirte a ti mismo, broadcast yourself, pues, y que no necesitas, incluso la estética de YouTube no importa tanto que sea muy profesional, sino que lo importante es que tú lo uses, ¿no? En ese sentido, hay una idea que yo he tomado de Mario Carlón,
el investigador argentino, que dice que esto es importante en relación con los medios previos y en concreto con la televisión, porque la televisión, por más célebre que sea la persona, pensemos en un presentador de noticias, el más famoso si quieren de España o de México, de Argentina, el que sea, por más famoso que sea, al aparecer en pantalla hay una serie de mediaciones institucionales a las que representa, ¿no? Hay un canal, hay un horario, es decir, es el noticiero estelar del prime time de las 8 de la noche, hay un equipo de noticias que está detrás, hay los intereses de una empresa, pero el youtuber supuestamente solo se representa a sí mismo, no hay, y discursivamente el discurso siempre es, yo estoy hablando por mí mismo y estoy diciendo lo que yo quiero, ¿no? En este sentido es lo auténtico. Y por eso todo el tiempo hay una lucha y un trabajo muy importante que además sucede en muchas plataformas por estar constantemente legitimando quién eres tú y por qué tú eres auténtico y por qué tú, en ese sentido, esto de las malas palabras que han estudiado Elisenda e Isra, ¿no? Cuando la plataforma les coarta la libertad de decir groserías, se viven como un ataque a su carisma personal, a su autenticidad, como una censura, ya no puedo ser yo mismo. Y demás cosas. Con el discurso publicitario, si tú les preguntas ¿por qué haces product placement para marcas? Que es básicamente esto de que, hola, estoy usando mi celular Samsung y es buenísimo, ¿no? Todo este tipo de cosas que hacen todos los youtubers, siempre te responden vinculando discursivamente la marca con su experiencia personal. Siempre dicen, es que yo no hablaría jamás de una marca que no me guste a mí realmente, que no use yo, ¿no? Siempre si hablo de este móvil es porque realmente yo lo usé y lo probé y me gusta, ¿no? Igual en maquillaje o en ropa, ¿no? O sea, yo jamás voy a hablar de productos solo porque me paguen. Sí, es verdad que me pagan, pero es porque realmente son muy buenos, ¿no? O sea, siempre está ese vínculo. Y siempre cuidando el equilibrio con la audiencia que en ocasiones les reclama esto, ¿no? Oye, pues tú te has vendido, ¿no? En el caso de los booktubers, que es el pequeño caso ese, por ejemplo, aunque la editorial me regale los libros, yo solo hablo de aquellos que me gustan. Y si no me gustó, no hablo del libro, aunque la editorial me lo haya dado, ¿no? O sea, sigo conservando mi margen de autenticidad a pesar de que recibo favores, ¿no? En fin, por ahí iba este rollo. Entonces, vinculando esto, estoy totalmente de acuerdo con Israel. Hay un tema de marca y de fama, pero no necesariamente es la gran marca y la gran fama, sino es este rollo que además es muy neoliberal, que es de la marca personal, ¿no? Yo soy una marca personal y a partir de mi pequeño canal de YouTube puedo construir cosas. Y lo he reflexionado yo también respecto a mí mismo, porque en algún sentido mi canal de YouTube, como parte de mi investigación y como parte de difusión de mis rollos, de mis intereses, también ha sido parte de la construcción de mi imagen como investigador, como escritor. O sea, tampoco me puedo escapar de esta lógica, ¿no? Sí, continuando con lo que comentabais. Claro, YouTube sigue siendo una plataforma que acoge todo tipo de contenido, ¿no? Lo que yo comentaba del tema del post-Google, ¿no? YouTube post-Google lo hemos aplicado sobre todo al concepto, digamos, de youtuber mediático, ¿no? Ese imaginario, ¿no? Del youtuber exitoso, etcétera, etcétera. Pero obviamente en YouTube podemos encontrar una enorme diversidad de contenido, ¿no? Una enorme diversidad de contenido. Volviendo al paralelismo con la música, ¿no? En YouTube encontramos tanto música mainstream, digamos, como caras B, música no editada, grabaciones de conciertos de público, rarezas, músicas de todas las partes del mundo. En ese sentido es un archivo muy diverso, ¿no? Es un archivo muy diverso. Pero nosotros, o yo particularmente, me he centrado mucho más en esa dimensión mediática, digamos, del youtuber, ¿no? En ese imaginario mediacéntrico, si queremos llamarlo así. Y lo interesante, que es una cosa que apuntamos en el último artículo sobre la malhabladuría en YouTube, el uso de insultos y tal,
tiene que ver con que esa tensión se da incluso en el youtuber exitoso. Y lo vinculamos a partir de Simon Fried, que es un autor que me gusta mucho de los estudios de sociología de la música, a la figura de la estrella del rock, ¿no? Simon Fried ha escrito mucho sobre esa figura de la estrella del rock, los estudios de musicología. Y claro, esa figura, y fijaros además cómo ha mediatizado el fenómeno youtuber la propia prensa. Hemos encontrado titulares y tratamientos mediáticos de youtubers, las nuevas estrellas del rock, ¿no? El Rubius, recibido como una estrella del rock en Buenos Aires, cuando fue a Buenos Aires, que me acuerdo de esa noticia, ¿no? Hace poco en El País leí sobre los gamers, ¿no? Los gamers como nuevas estrellas del rock, ¿no? Está ese también discurso mediatizado del que contribuye al imaginario que hablábamos antes, ¿no? Contribuye a ese imaginario del youtuber como alguien, una estrella, una celebridad, alguien exitoso, con mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí entraría también, que lo discutíamos con Elisenda preparando esto precisamente, la cuestión de Andorra, ¿no? La cuestión del youtuber como alguien que se va a Andorra a evadir impuestos, que contribuya a un imaginario de gente exitosa, de gente poderosa, que solo unos pocos pueden hacer realmente eso, ¿no? Entonces, lo que os decía de la estrella del rock, Simon Fried analiza la figura de la estrella del rock y dice que precisamente su autenticidad, digamos, la estrella del rock demuestra su autenticidad resistiendo o subvirtiendo, digamos, la lógica comercial, pero dentro del sistema, ¿no? Y es algo que también ha investigado un libro que aunque antiguo, a mí me sigue, y criticable, ¿no? A mí me sigue pareciendo maravilloso, que es el de subculturas, de Dick Hebditch, de los estudios subculturales. Vemos un proceso similar a la de los géneros musicales y subculturas, es decir, subculturas como el punk, ¿no? Que empiezan desde un entorno underground, que empiezan con esa lógica del do yourself y que acaban, digamos, introduciéndose en la lógica económica, ¿no? Lo que Hedges llamaba, digamos, la expansión institucional, ¿no? Claro, eso se da cuando también entran, digamos, en ese discurso oficial, institucional, mediatizado, ¿no? La estrella del rock sigue demostrando su autenticidad, subvirtiendo, resistiendo un poco la lógica del sistema, pero ya dentro del sistema, ¿no? Y eso es una construcción de la autenticidad, haciendo prevalecer su individualidad, su propia personalidad, su propio lenguaje también, ¿no? Que vemos paralelamente en el fenómeno youtuber. Ha ocurrido algo parecido. Es decir, ha habido una crítica al sistema dentro del sistema, ¿vale? Porque el Rubius Wismichu, por ejemplo, utiliza... nosotros analizamos un vídeo de YouTube cuando todo ese tema del family friendly, etcétera, insultando directamente a la plataforma, ¿no? Y sigue subiendo vídeos a la plataforma porque tanto él como YouTube se benefician, ¿no? Es un poco ese toma y daca, ¿no? Este rechazo, pero lo acepto, ¿no? Es esa paradoja, ese carácter paradójico de la estrella del rock, ¿no? Que vemos en estos nuevos rockeros, ¿no? Si podemos llamarlo así, que son los youtubers. Sí, lo que pasa, yo pienso, Isra, que sobre todo lo que decíais antes de vendido y de la relación con las marcas comerciales, ¿no? Que yo pienso que ese es un punto de vista igual un poco que nos viene de la contracultura y precisamente de estas posiciones más críticas con el sistema. Los jóvenes de hoy no lo son, no son críticos. Y ahora estaba pensando en nuestras entrevistas, Isra, cuando hablábamos con los jóvenes, que decíamos, ¿y por qué te gusta Wismichu? ¿Y por qué Auronplay? Dice, Auronplay es el puto amo. Y el puto amo, ¿qué significa, no? Estuvimos con Isra debatiendo qué significaba el puto amo. Y el puto amo es precisamente el poder vivir de lo que a uno le gusta y vivir bien. Como decía antes Isra, poder incluso irse a Andorra para evadir impuestos, ¿no? O sea, es la imagen del éxito como es Messi, ¿no? Para muchos jóvenes. O Dulceida, ¿no? El caso para las mujeres, que ha emprendido y tiene su propia marca, ¿no? Ya no depende de vender marcas, sino que vende su propia marca, un poco lo que decía antes. Entonces, aquí, o sea, yo pienso que los jóvenes, la mayoría de ellos, están en el sistema y entienden que los youtubers pueden vivir de ello, pueden enriquecerse con ello y que eso es señal de éxito y de puto amo. Un día en esta ideología que marcaba Tomasena, ¿no? De
del individualismo utópico y de ese sueño americano, ¿no? Que tú puedes llegar a ser quien tú quieres ser, ¿no? Y puedes vivir de lo que a ti, en el fondo, te gusta ser, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene un potencial por desarrollar y es eso lo que te impulsa este capitalismo creativo, ¿no? Sí. Por lo tanto... Yo iba a decir eso, que también esto esconde, por otro lado, una gran precariedad, o sea, porque esto es los que consiguen estar, digamos, en la cresta de la ola y que los algoritmos los posicionen bien, pues probablemente pueden conseguir vivir de esto. Sí, pero sí, igual que Messi, crisis, ¿no? Y no todos los futbolistas pueden asimilarse a Messi, ¿no? La crisis esta de los anunciantes con los ajustes de los términos de monetización de los que hablaba Israel hace rato y los ajustes de las políticas de monetización para básicamente para complacer a los anunciantes que se retiraron de YouTube exigiendo, porque no querían que sus contenidos, sus banners y sus contenidos publicitarios quedaran asociados a contenidos violentos o contenidos misóginos. Es decir, había un problema, en general YouTube tiene un problema grande de moderación. En la medida que ha crecido el monstruo, tienen un problema muy grave. Y entonces han hecho algoritmos y todos estos escándalos ahora después de... Son la nueva censura, ¿no? Que también deberíamos reflexionar sobre ello, ¿no? Porque son los que dictan el nuevo orden moral, ¿no? Exacto. O sea, que alguien pueda banear a Trump con todo lo que significa, ¿no? Lo pueda sacar de una red social, significa que tienen mucho poder, tiene poder de decisión de quién puede utilizar esa plataforma, ¿no? Esa voz. Pero la gran mayoría están como muy precarios y ahí a mí me interesan algunos trabajos que ha hecho ahora, bueno, hace unos años, Erin Brooke Duffy, que es una investigadora de Estados Unidos que ha investigado sobre todo las influencers mujeres vinculadas a la moda y este rollo también vinculado como a los imaginarios neoliberales de la mujer exitosa, ¿no? Es la mujer que trabaja por sí misma en lo que le gusta, en lo que ama, y etcétera. Y ella también habla de todo el tema del trabajo afectivo, lo que implica estar expuesta todo el tiempo a las redes, a los trolls, a la crítica tóxica, todo el gran trabajo que tiene y la precariedad económica que está ahí detrás. Y también lo vinculo yo con este ensayo de Remedios Zafra, que ganó el anagrama de ensayo que se llama El entusiasmo, que precisamente trata sobre la precariedad laboral en la era digital y cómo muchos de nosotros, incluyendo los académicos, en algún sentido somos explotados o autoexplotados en función precisamente de esta idea de que trabajamos en cosas que nos apasionan y nos gustan, ¿no? Y entonces gracias a que hacemos eso aguantamos cosas que otras personas no harían, ¿no? Entonces como este discurso de la autenticidad, de la pasión, también tiene asociado todos estos componentes de precariedad y de explotación. Muy bien. Si os parece, a ver, tenemos algunos comentarios en el chat que no sé si habéis podido ver, es probable que no. Tenemos a Javier Sáenz que nos lanza un par de preguntas, sobre todo dirigido a la idea de los más jóvenes, ¿no? De los niños, niñas youtubers, y por tanto que introduce algunas cuestiones éticas. Yo creo que básicamente la pregunta, porque la verdad es que lo ignoro, si vosotros habéis entrado en vuestra investigación, en alguna investigación vuestra en este tema en concreto, en YouTube o fuera de YouTube, porque en TikTok también hay muchos menores de edad y muchos influencers en esta línea. Luego hay algunas otras cosillas, pero si queréis hacer algún comentario de esto. Yo no he trabajado directamente el tema, pero es un tema que me interesa mucho, porque tengo hijos pequeños y porque les gusta mucho YouTube. Pero hay una investigadora de Perú que se llama Laura León, que sí ha estado trabajando el tema. Y es un tema, en mi caso, creo que es un tema clave por una de las cosas que ya decía ahora Israel, que es que en la medida en que la audiencia de YouTube es muy joven, hay muchos menores de edad, ha habido una serie de tensiones y de presiones por moderar y regular el contenido. Uno es el tema del lenguaje, otro es el tema sexual, obviamente,
y también ha habido algunos problemas de redes de pedrastia y de pornografía infantil que compartían enlaces en las secciones de comentarios de algunos videos dirigidos a niños. Es decir, es un asunto que ha sido muy, muy problemático. Por eso YouTube sacó su propia versión para niños, que es el YouTube Kids, que es sin comentarios y con un cuidado especial en los comentarios. Yo, como creador de contenido, ahora cada que subo un video tengo que responder una serie de acciones o de filtros. Cada que subo un video que me pregunta, ¿este video está dirigido a niños? Y una serie de cosas, y tengo que decir que mi video no contiene imágenes violentas. Es decir, hay una serie de acciones que están cambiando constantemente en la plataforma. Esa es una de las razones por las que me interesa. Y la otra de las razones por las que me interesa es que me he encontrado una cosa que es paradójicamente gringa o yankee, vamos a decir, que es que desde el punto de vista del lenguaje y del contenido sexual y todas estas cosas, estos videos son muy limpios, podríamos decir, pero desde el punto de vista comercial y de la cultura basura que está detrás de ahí y de todo el dinero que reparte la industria de los juguetes en concreto para que estos niños se conviertan en sus portavoces, me parece asqueroso. Entonces, de repente descubro que mis hijos están viendo videos de YouTube que en el fondo es publicidad encubierta todo el tiempo, porque salen los niños jugando con unos muñequitos y los jugueteros pagaron por eso, ¿no? Entonces, es esta cosa paradójica e hipócrita muy, muy americana, que es un contenido supuestamente muy limpio, que en el fondo es muy nocivo, en sentido cultural más amplio, ¿no? Porque es pura publicidad encubierta. Y este es un tema que a mí me parece importante. Y ahora que recuerdo también, Ana Jorge, que no sé si estaba por ahí, de Portugal, también investiga estos temas. Ahora lo recordé. No sé si todavía está aquí, Ana, pero si está ahí, que se manifieste en el chat. Estuvo. Sí. Ella también investiga estas cosas. Sí, Javier también hablaba de los jóvenes influencers, ¿no? De los jóvenes youtubers como creadores de contenidos menores de edad y que de alguna manera todo lo que hablamos de monetización y de fenómeno asociado al éxito, la fama, pues les llega en algunos casos cuando son tremendamente jóvenes y esto los objetiviza, ¿no? Es lo que cuestionaba, entiendo, Javier, a nivel de qué tipo de juventud creamos que ya aspira al éxito incluso antes de ser mayor de edad. Bueno, si no queréis añadir algo. Comentando, bueno, sobre lo que comentaba Tomasena de ese tipo de estudios, hay un libro de James Bridler que se llama La nueva edad oscura, que tiene un capítulo que habla precisamente, analiza todo eso, el tema del uso, digamos, de contenido infantil y todo en YouTube. Lo que comentaba Tomasena de los juguetes lo analiza a profundidad. Con una perspectiva muy crítica, pero es un libro muy a tener en cuenta. La nueva edad oscura se llama, de James Bridle. Y, bueno, en nuestro caso no hemos tratado, digamos, ese tipo de youtubers, ¿no? Pero sí en el proyecto europeo en el que participamos con Scolari, tuvo que pasar un comité ético. O sea que todas las entrevistas que hicimos en institutos, etcétera, etcétera, de esto Elisenda puede hablar más, que estuvo implicada en todo el proceso inicial. Yo me incorporé después. Todo tuvo que pasar por consentimiento informado, pero en este caso sobre los adolescentes, chicos, ¿no? que entrevistamos, hicimos trabajo de campo en los institutos, pero no propiamente con youtubers como tal. Sí, yo pienso que es un tema que no hemos trabajado precisamente por la dedicación y especialización que requiere. Ahora estaba pensando con Gemma que también en antropología de los media hay una profesora que se dedica y ha estudiado también todo lo que es la huella digital, ¿no? En relación a los adolescentes, porque no es solo el fenómeno YouTube, es los mismos padres compartiendo en las redes las fotografías de los niños en la escuela, etcétera, etcétera. O sea que es todo mucho más amplio, ¿no? Que no solo el niño youtuber, sino también todo lo que es la circulación y el consumo de
imágenes de adolescentes o de los bebés o de niños, ¿no? En Internet. Pero para mí eso tiene que ver también con el momento en que estamos viviendo de desregulación, tanto del trabajo como de desregulación del circuito cultural y la emergencia de un control a nivel global, que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, antes la regulación de esas moralidades dependía de cada país, de cada nación o incluso de cada cadena de televisión, porque los infantes siempre han salido en la publicidad, no es un hecho novedoso. O sea, ahora ellos juegan con los clics de Famóvil, pero también juegan con los clics en los anuncios y en la publicidad, ¿no? Que los niños tampoco saben diferenciar que esos anuncios es anuncio y que los youtubers no es un anuncio. O sea, no hay un matiz que ellos puedan apreciar lo que es anuncio y no lo es. Lo digo por los anuncios de Navidad, donde salen múltiples anuncios de juguetes que son actuados por niños y que ahí no tenemos ningún problema moral con eso, ¿no? O sí, porque depende o sea, lo que quiero decir es que muchas veces ponemos la línea divisoria y cargamos todo sobre estos nuevos fenómenos y los otros como que se invisibilizan, ¿no? Como que todo lo que es la explotación de los niños en programas de televisión, en concursos, etcétera, etcétera, queda como disminuido o invisibilizado cuando es parte de una misma lógica de mercado y de explotación de la infancia, ¿no? Por parte incluso de los papás o de las cadenas de televisión o de la industria cinematográfica. Entonces, yo sería partidaria de poner las cosas en su contexto, ¿no? Y ver que es un momento de desregulación y de re-regulación y que en esos momentos es peligroso atacar. O sea, un poco me refería, por ejemplo, a las fake news que también estuvimos hablando con Mirra, ¿no? Sobre los vídeos que corren en la red, sobre las vacunas, antivacunas, el negacionismo, ¿no? Y todo lo que es el si te debes vacunar o no. Y toda la cuestión de las fake news, ¿no? Que siempre se achaca las fake news como a esos otros medios, ¿no? Que proliferan en las redes sociales, pero nunca a los medios tradicionales, a la propia televisión o a los propios periódicos, ¿no? Bien asentados, cuando también sabemos que pueden circular fake news por estos otros medios, ¿no? Entonces, demonizar a unas redes, ¿no? Por invisibilizando un problema que es general de regulación y de nuevas moralidades, pienso que es como un warning, ¿no? Que hay que tener detrás, ¿no? de la oreja cuando analizamos este tipo de fenómenos. Muy bien. Tenemos más comentarios y preguntas. William Araujo nos comentaba de un caso en Brasil en el que un hijo de un youtuber pues comercializó, digamos, el parto de su hijo, que fue patrocinado por Coca-Cola, que compartió imágenes y vídeos sobre el momento. Y José Miguel nos comentaba que también en Navarra también había un caso similar y seguramente en los respectivos países de origen. Verdelis, algo así, que salió también en Gran Hermano y todo. Sí, sí, es como del Opus porque tiene como 17 hijos. Madre mía. Cuando trabajo. ¿Cuánta monetización veo ahí? Bueno, y también Yolanda Montejano nos comentaba que de un fenómeno en México, en las elecciones de Monterrey, donde la participación de la esposa del candidato, que era una influencer, fue determinante con sus historias para el triunfo del candidato. Yo os recomiendo mucho, si no estáis siguiendo el chat, aparte de que nos podéis facilitar preguntas o comentarios en el chat, que va muy bien, que también estamos publicando y compartiendo recursos. O sea, que desde algunos de los artículos, no todos porque sería humanamente imposible, pero en algunos casos sí que estamos compartiendo y algunos de vosotros también nos estáis dando información adicional que nos está yendo súper bien. Por algún lado estaba Gemma hablando también mencionando TikTok a nivel de todo lo que estamos hablando. Yo tenía una media pregunta en la cabeza sobre esto, Israel habla muy a menudo de la migración, ¿no? De cómo, ¿no? Y no sé si todos estos fenómenos, si existe algún tipo de migración
realmente se puede decir que TikTok tiene un grado de libertad que lleva a aquellos que no se sienten ellos mismos, como comentaba alguno de vosotros en YouTube, lo es a través de TikTok o a través de Twitch, que funciona en directo y que, por tanto, los filtros o esta cuestión de esta nueva digamos, desregulación o re-regulación de la moral, si esto hay algún tipo de movimiento, ¿no? de una plataforma. Si YouTube se ha quedado un poco, entre comillas, más vieja o más para otras cosas, que también eso en algún caso lo habéis apuntado, y si se están reproduciendo estos casos en otros medios. Sí. Bueno, yo he investigado más Twitch que TikTok. Y en el caso de Twitch, de hecho, tengo un alumno, trabajó para un TFM sobre como una comunidad gamer en Twitch y a partir de eso aprendí mucho sobre la plataforma y sí que tiene ciertos beneficios, ¿no? A nivel de creación de contenido, en el sentido de que tiene una particularidad que es que el streamer puede mandar hacia otro canal a su audiencia, a su comunidad. Entonces hay retroalimentación, digamos, en directo, ¿no? Entre canales y eso ha sido visto como una mayor posibilidad, digamos, de crecimiento y de viralización del contenido que, por ejemplo, no tiene tanto YouTube, ¿no? En YouTube los vídeos comúnmente son producidos y hay un proceso de postproducción, es decir, que aunque esto tiene que ver también, y lo trabajamos también con Elisenda, toda esa idea de la autenticidad, ¿no? Del estilo casero, del estilo artesanal, del do yourself, ¿no? De la habitación, aunque pueda parecer espontáneo, aunque pueda parecer artesano, ¿no? En realidad es muy sofisticado, es decir, precisamente porque interviene también la cuestión de la postproducción, ¿no? Sin embargo, en Twitch es contenido audiovisual en tiempo real, es decir, beneficia sobre todo la cuestión del streamer haciendo, digamos, compartiendo su contenido en tiempo real, ¿no? Y, bueno, hay una mayor facilidad de interacción en el chat. Lo que vemos, por ejemplo, en YouTube, cuando lo analizamos con Elisenda, es que, claro, no todos los comentarios son tenidos en cuenta por los youtubers, ¿no? Pero en Twitch los streamers sí dedican tiempo, digamos, a ir leyendo y contestando en tiempo real determinados comentarios. No todo, porque es imposible, sobre todo en streamers muy mediáticos, ¿no? Como puede ser muy famosos, el caso paradigmático de Ibai Llanos, ¿no? Pero se entiende que actualmente Twitch está ofreciendo mayores posibilidades de monetización, ¿no? De viralización del contenido a lo que antiguamente, si queremos denominarlo, se denominaban youtubers, ¿no? Yo no, con lo que he dicho de la migración, no quiero decir que YouTube ni youtubers desaparezcan, ¿no? Yo ahí, de hecho, soy muy maclujaniano en el sentido de que el nacimiento de un medio no significa la muerte de otro medio. A nivel de plataformas, el nacimiento de una plataforma no significa el final de una plataforma. Antes os comentaba el caso de Second Life, que fue mi tesis doctoral. Second Life sigue vivo, es decir, sigue habiendo gente que interactúa, que crea comunidad y que lo tiene como un espacio vital de su vida cotidiana, solo que ya no es un fenómeno mediático, digamos, y que ocupa primeras planas, ¿no? Pero en ese sentido, esos procesos de migración serían muy interesantes analizarlos a nivel etnográfico, ¿no? Pero también yo entiendo, y esto es otro concepto que manejamos con Elisenda, el concepto de celebridad transmedia, ¿no? Que tomamos de Redmond, de un autor que tiene un libro llamado Cultura y Celebridad, que propone esa idea de una celebridad transmedia, ¿no? En el sentido de que el contenido de los creadores de contenido se distribuye transmediáticamente, ¿no? De hecho, el término youtuber es algo injusto, digamos, ¿no? Porque los youtubers también comparten su contenido en otras plataformas, no solo en YouTube. Es decir, se está remarcando hay una plataforma en concreto. En realidad, los creadores de contenido diversifican su contenido. Si vemos la descripción de los canales, viene enlace a Twitter, enlace a Twitch, enlace a Instagram, enlace a diferentes plataformas, ¿no? Y yo creo que es algo muy común, ¿no? En esta nueva generación de creadores de contenido que ya entienden, digamos, el trabajo en plataformas como un trabajo multiplataforma. Muy bien. Vale. Yo quería
comentar algo de esto porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que sí nos hace falta tener una mirada ecológica de todo el sistema de medios, que es muy complejo, y una mirada amplia, histórica, ¿no? O sea, por ejemplo, la tensión entre producciones pregrabadas y producidas y producciones en directo es clásica de la televisión. O sea, la televisión en sí nació como un asunto en directo. Y después, cuando vinieron las tecnologías de videotape que permitieron grabar, eso hizo que la televisión fuera diferente y modificó también otros sistemas de producción. Entonces, pues, se pudieron pasar películas pregrabadas en televisión, pero cuando nació la televisión no pasaban las pelis. O sea, las pelis había que ir al cine, ¿no? Después las pasaron por ahí y después esto cambió todas las cosas. Entonces, esta tensión entre contenido directo y contenido producido, pues sigue estando presente ahora en YouTube y en Twitch. Pero lo que ha sucedido es que con la aparición de Twitch, YouTube también ha introducido nuevas funcionalidades dentro de su plataforma, precisamente porque los youtubers se les estaban yendo. Entonces, ahora YouTube tiene plataformas y muchas facilidades para hacer streamings. Ha copiado lo de las membresías, que es el modo de monetización de Twitch, lo ha copiado lo de los superchats. Es decir, un superchat es que tú estás chateando, pero sobre todo si en un streamer es muy popular, se pierden los contenidos. Entonces, si tú quieres que realmente le llegue al streamer, le pagas más dinero para que lo quede, digamos, en la parte de arriba, fijo en la parte de arriba del chat. Y mientras más dinero pones, más arriba lo ve y más posibilidades tienes de que te responda, ¿no? Eso está claramente entrando ahí. Y el otro es TikTok. O sea, la otra gran plataforma es TikTok. TikTok hizo que Instagram copiara los Reels y ahora YouTube está también copiando y está introduciendo videos cortos en su plataforma en formato vertical. Es decir, todas las plataformas se van moviéndose de unos a otros. Y también como referencia de un estudio de caso muy interesante, Craig y Cunningham estudiaron el ecosistema de plataformas de streaming en China, que es otro universo. Y ahí lo que sucede es que algunos son ya tan populares que tienen el poder de cambiarse y de migrar de una plataforma a otra, incluso de subastar y de pelear por los términos en los que pueden estar. Y aquí eso en algún sentido le ha pasado a PewDiePie y a algunos otros, ¿no? Cuando se estaban amenazando con irse a Twitch, pero eso cambia. Y este artículo de Craig y Cunningham también es muy interesante porque negocia también los términos de servicio y estos temas de la moralidad, pero vinculado a los valores chinos, ¿no? A los valores de lo que está permitido hacer y no hacer en la sociedad china, en términos políticos y en términos sexuales también. Muy bien. Genial. Me habías dejado antes, Lluc Massaguer nos comentaba, y ya sabe de lo que habla, alrededor del tema de la autenticidad y de ese traspaso, de esa idea como tal, Elisenda, ¿no? de que se ha ido, no se ha ido, se viene para quedarse, de la proximidad entre el creador y su público, que es algo que ya no en Twitch, ya lo habéis comentado ahora, también es muy evidente. Esto lo comentaba antes. También Gemma nos ha compartido un artículo sobre algoritmos, lo cual me ha hecho pensar que no hemos hablado mucho de algoritmos. No sé si queréis comentar, nos quedan unos 5 minutillos, pero no sé si habéis trabajado o de qué manera habéis conceptualizado el papel que juegan los algoritmos en YouTube, medios de recomendación, en YouTube o en alguna otra de las plataformas que hemos estado hablando. Ahora estaba pensando en cómo la industria cultural, ¿no? ha demotizado Internet, ¿no? Y nos ha mediatizado a todos y nos ha puesto en un consumidor multiplataforma, ¿no? Porque para estar al día hemos de seguir a nuestros ídolos, como decíais, por todos los canales y multicanales, o lo encontramos en nuestros canales preferidos, ¿no? Pero ¿dónde ha quedado esa Internet horizontal, ¿no? Esas comunidades virtuales de colaboradores, ¿no? Eso no atrae la atención mediática, ¿no? De estas nuevas formas de comprender la producción cultural más allá del modelo productor y consumidor, monetización y endiosificación y ritualización de una separación entre públicos y creadores, ¿no? Yo creo que estamos
El paso siguiente es ya estar dominados por los algoritmos en todo este proceso de consumo cultural, que es un poco lo que diría Hannah Arendt, ¿no? Esa cultura de hamburguesa, ¿no? Pero real food, cultura real food, la que hacemos los ciudadanos día a día, ¿dónde queda eso, ¿no? Sí, no, habéis hablado, por ejemplo, desde el principio de ese pre-Google, post-Google de YouTube, ¿no? Y que se correspondía inicialmente con esa idea de Internet horizontal, ¿no? Que ahora hay que decirlo, ¿no? Porque hablamos de Internet ya como una utopía en sí misma, pero ya después de todos estos años ya tenemos que poner etiquetas porque, claro, esta Internet es otra cosa. No, se corresponde con unos parámetros muy distintos a cuando empezábamos a interesarnos por ella y por los fenómenos que tenían lugar. Sí, sí. Pues, ¿queréis, para ir cerrando, queréis añadir alguna cosilla más? Cultura libre. ¡Viva la cultura libre! Bueno, yo aquí quiero recomendar, hay un artículo que cuestiona un poco este relato, con el que yo en general estoy de acuerdo, porque es evidente que con la compra de Google realmente se cambió la interfaz, cambió el lenguaje, todas las funcionalidades, todo el lenguaje de canal y todo esto fue lo que metieron a YouTube y cambió muchísimo la lógica. Pero hay un artículo que aparece en un libro colectivo que se llama The YouTube Reader, de Patrick Bondrow, o no sé qué rollo, y hay un artículo ahí que cuestiona, digamos, este relato original sobre, digamos, el YouTube como una plataforma colaborativa de cultura participativa y después, en algún sentido, traicionada por la comercialización, porque rastrea a través de los documentos que se hicieron públicos en uno de los juicios de YouTube con Viacom por asuntos de copyright durante los primeros años, revelan unos documentos de la primera ronda de financiación en estos fondos de capital de riesgo de Silicon Valley, donde se hablaba ya de cuál era el plan para YouTube. Y estamos hablando de 2005, y los creadores de YouTube desde el principio ya hablaban que el plan era, en un principio, hacer una plataforma que permitiera a los usuarios subir sus contenidos, todo lo que quisieran subir, pero después cómo esto se podía vincular con los intereses de la publicidad y de la televisión. Es decir, la visión de YouTube como un espacio híbrido entre, vamos a decir, cultura popular que sube más o menos espontánea con un lugar comercial, estaba ya muy presente en la mente de estos señores. Lo que sucede es que no tenían el dinero para hacerlo, y hasta que se lo vendieron a Google, pues ya se pudo. Sí, yo quería comentar una cosa que señaló antes Tomasena, que es muy interesante, y es la necesidad de esa mirada ecológica de las plataformas, que, por ejemplo, está desarrollando Scolari, ¿no? Y Mario Carlón. Citabas a Carlón, precisamente. A Carlón le tuvimos hace poco hago un poco de publicidad, en nuestro seminario de la Complutense, Semiótica, Comunicación y Cultura. Y dio una charla muy interesante, y de hecho le hemos hecho una entrevista que saldrá en el próximo número de Cuadernos de la Información o la Comunicación, que es la revista de nuestro departamento, que ya os la compartiré porque hablamos un poco de estas cosas y le preguntamos explícitamente por el papel de los algoritmos y los bots en todo esto, ¿no? que lo ha trabajado. Vinculado a esto de Carlón que señalabas, Carlón tiene una cosa muy interesante, no sé dónde, claro, como ha producido tanto, ha producido muchísimo, pero él es un seguidor heredero de Eliseo Verón, ¿no? Un gran semiótico, y he señalado una cosa, antes que Tomasena también señalaba, claro, que todo esto de alguna forma recupera a la televisión, ¿no? Se ha hablado también de que, claro, sería la nueva televisión de los jóvenes de hoy, este tipo de plataformas, ¿no? Pero hay una cosa que no cambia, que decía Verón, y me resulta muy interesante, partiendo de la teoría de Eliseo Verón, que es el dispositivo, esto es muy semiótico, ¿no? El dispositivo enunciacional de los ojos en los ojos, ¿no? Que eso lo trabajó Eliseo Verón en torno a la televisión, ¿no? Él dijo que el tipo de enunciación característica de la televisión es el dispositivo enunciacional ojos en los ojos, ¿no? El presentador nos mira y nosotros miramos a la pantalla, ¿no? Esto se mantiene en YouTube y en Twitch. Es decir, están cambiando las plataformas, pero ese dispositivo enunciacional, que es una herencia de la televisión, es heredero de la televisión,
se está manteniendo y digamos que forma parte, no lo incluimos en su día, Elisenda y yo cuando trabajamos el concepto de estilo youtuber, pero sería otro de los rasgos del estilo youtuber o si queremos ir más allá del estilo streamer. Es decir, esa mirada al otro, ¿no? Los ojos o las pantallas de las pantallas que es característico de la televisión y es una herencia del discurso televisivo que han recuperado estos jóvenes y no tan jóvenes creadores de contenido. Muy bien. Tenemos algunas intervenciones también de Javier Sáenz de nuevo en relación al tema de los algoritmos y cómo lo ha experimentado de primera mano a través de su hija, que es una lectora muy intensiva y cómo se da cuenta, no nos explica cómo, pero de cómo digamos, los algoritmos en YouTube, me imagino, pues también influyen en sus hábitos de lectura o sus hábitos de consumo cultural. Mientras que Estela habla también Estela Santos, habla de la separación de la que Elisenda habla en relación con las marcas para poder situar su publicidad en la proyección hacia un público. Y entiendo que Estela investiga sobre influencers youtubers de moda y belleza y la destrucción de las comunidades para la aparición de seguidoras o fans y que ha sido claramente marcada por la aparición masiva de la publicidad. Estamos un poco justamente en todo este meollo de temas clave que estamos hablando. Y pues tienes que leer a Erin Brooke Duffy, Estela, te lo recomiendo muchísimo. Ahorita te pongo aquí una referencia. Estupendo. Vale, Estela nos lo agradece y yo os lo agradezco también muchísimo. Son las 5 ya. Yo creo que si lanzamos cualquier pregunta, cualquier tema, nos podemos tirar tranquilamente toda la tarde como si fuera en directo de Twitch. Pero bueno, yo creo que lo bueno también, si breve o ajustado, 2 meses, bueno, yo creo que ha sido una conversación súper interesante, la verdad. Y nada, agradeceros muchísimo toda esta profusión de ideas, este intercambio, estas investigaciones en marcha y de dónde venimos. Y a todos los que habéis estado allí, espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo he disfrutado muchísimo. Y nada, nos vemos en septiembre. Seguramente ya os avisaremos con tiempo con un nuevo seminario de Stories. Y nada, un saludo a todo el mundo. Cuidaos mucho. Y nada, que tengáis buen verano / vacaciones. Esto depende un poco del contexto de que estéis. Pero aquí con muchas ganas ya. Pues venga, un saludo a todas.